Bien, estamos ya en la unidad de trabajo 8, que es donde vamos a aprender de manera teórica la aplicación de técnicas de soporte vital básico y de primeros auxilios. ¿Vale? En este sentido, no vamos a tener quizás la experiencia práctica en clase debido a la situación que actualmente tenemos, pero sí es importante que tengáis los fundamentos teóricos y los protocolos de actuación en unas emergencias concretas que se suceden muy a menudo de forma muy cotidiana. En este sentido, en el tema 1 vamos a abordar cómo se actúa en caso de una parada cardiorrespiratoria y en el siguiente tema, en el tema 2, veremos la obstrucción de las vías aéreas por el cuerpo extraño y al final, en el tema 3 de esta unidad de trabajo, veremos los métodos de movilización y la prevención de lesiones y la aplicación de los primeros auxilios en las lesiones más fundamentales, ¿vale? Pero estamos en el primer tema, que trata de los fundamentos y protocolos de la RCP básica, situaciones, los métodos, el instrumental que vamos a utilizar, perfiles de personas y las técnicas básicas. En este sentido, tenemos que empezar hablando de una serie de terminología para saber movernos dentro de las diferentes definiciones y vocabulario técnico. Por ejemplo, ¿qué es una parada cardiorrespiratoria? Una parada, como bien dice la frase, la palabra es que algo se para. En este caso, el corazón deja de latir de manera brusca e inesperada. Pero, en este sentido, puede ser potencialmente reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás con una aplicación de técnicas de primeros auxilios podemos revertir este proceso y ser capaces de que el corazón vuelva a latir con normalidad o con, digamos, una potencial normalidad para que sea compatible con la vida. Es totalmente diferente a lo que sería morir, que el corazón se parase por un envejecimiento, pues digamos, biológico, ¿no? Como cuando un reloj de arena termina, ya cae el último grano y ya no hay más, o cuando una persona muere de anciana. En este sentido, si hay una parada cardiorrespiratoria, tenemos que saber lo que sería una reanimación cardiopulmonar, que vais a ver con las siglas RCP. También la vais a ver con las siglas de RCP-20, que significa reanimación cardiopulmonar básica, que sería el conjunto de maniobras encaminadas a revertir la situación de una parada. ¿Vale? Normalmente se hace en primeros auxilios y la RCP básica se hace en ausencia de algún sanitario, como vimos en los primeros temas de la unidad 7, que eran que significaban los primeros auxilios, que era aplicar una serie de actuaciones siempre y cuando no estuviera un facultativo médico o sanitario entre nosotros. Una vez definidos estos dos términos, nos vamos al término de soporte vital, que tenemos el soporte vital básico y el soporte vital avanzado. Soporte vital es, además del RCP, el conjunto de actuaciones que se hacen para mantener la vida a una persona. ¿De acuerdo? Por ejemplo, activar el sistema de emergencia, hacer el RCP, aplicar el DESA, que vengan los servicios de urgencia, los servicios sanitarios especializados. Todo eso forma parte del soporte vital. Tenemos el básico, que se hace sin ningún tipo de material o dispositivo, y tenemos el avanzado, que requiere algún material específico. Por ejemplo, un desfibrilador. Dentro del soporte vital básico sí podríamos a lo mejor utilizar un desfibrilador, digamos, de uso básico como es el DESA, desfibrilador semiautomático que requiere unas instrucciones para su uso, aunque es sencillo de utilizar. Siguiendo con la terminología, tenemos la cadena de supervivencia, que son el conjunto de sucesiones que se van haciendo a lo largo del tiempo para mantener la vida de un accidentado, que lo hemos visto en los temas anteriores, con el PAS, con la cadena de avisar al 112, al 061, aplicar los primeros auxilios, etcétera, etcétera, que serán repasados también en este tema. Y, siguiendo con la terminología, tenemos lo que se llaman las arritmias. ¿Qué son? Son las arritmias, digamos, es un mal funcionamiento o diferente del corazón, un ritmo sinusual diferente. Y nos vamos a centrar en las malignas. Las benignas sería, pues, imaginar una taquicardia, un aumento del pulso de manera involuntaria, pues sería también una arritmia. Pero cuando se producen unas arritmias malignas, seguramente luego va acompañada de una fibrilación,
Veis la definición posterior, y cuando se produce una arritmia y posteriormente una fibrilación, se evita la perfusión de sangre a los tejidos. Si se evita la perfusión de sangre a los tejidos, en este caso imaginaros que se evita la perfusión de sangre al sistema nervioso, al cerebro, se pierde la conciencia. Y si no se actúa rápidamente con una aplicación de un protocolo de primeros auxilios, nos podemos encontrar con que esa persona va a fallecer o se le van a producir daños irreversibles para toda su vida. ¿Vale? Ahí tenéis las dos definiciones un poquito más amplias de lo dicho. Siguiendo, si no somos capaces de revertir una arritmia maligna, se puede venir lo que se llama la asistolia, que es una ausencia de actividad del corazón, ni eléctrica ni contráctil por la musculatura involuntaria estriada del mismo. La muerte súbita se trata de un fallecimiento. El 90% de este tipo de muertes son debidas a paradas del corazón. Pueden ser en muchos de los casos potencialmente reversibles si se actúa de manera eficaz. Por eso hay que estar muy preparados, o todos vosotros debéis de estar relativamente preparados para ser capaces de aplicar el protocolo de reanimación cardiopulmonar básica. Y como último término, tenemos el término LEGO, que es el equivalente al personal no sanitario. Todos vosotros, a no ser que tengáis una formación sanitaria, incluido yo, somos LEGO, ¿vale? Porque no tenemos ni el título de licenciado en medicina, ni de cirugía, ni somos diplomados universitarios en enfermería. Vamos ya con la reanimación cardiopulmonar básica. Hacemos el recordatorio de lo que es una fibrilación, de lo que es la resucitación o reanimación cardiopulmonar básica y lo que eran los diferentes eslabones de la cadena de supervivencia. En primer lugar, tenemos que reconocer la emergencia, llamar al 112. Segundo eslabón y tercero es donde nosotros vamos a incidir, es donde podemos hacer el bien a la persona que está en esa emergencia sanitaria, haciendo el RCP en este caso, teniendo en cuenta el tema que estamos dando, y también con una desfibrilación precoz, que sería la utilización del desfibrilador semiautomático, que no vamos a tener la suerte de poder utilizarlo, pero existen desfibriladores DESA que son de entrenamiento que se llaman. Y luego ya cuando ya llega la ayuda sanitaria, deberán de venir con un soporte vital avanzado. Posteriormente deberán mantener al paciente en observación y también haciendo los protocolos de recuperación después del incidente de emergencia, siempre y cuando sobreviviera a la parada o a la situación cardiovascular a la que se enfrentó. Bien, vamos con la reanimación cardiopulmonar. Aunque ahí viene perfectamente definido lo que tenemos que hacer en caso de una emergencia, vamos a ir viéndolo un poco de manera pormenorizada. Si una persona tiene un problema o te la encuentras medianamente inconsciente, lo primero que hay que hacer es preguntar a esa persona. Hay que zarandearlo, hay que ver, oír y sentir. Si esa persona responde, hay que dejarlo en la posición que se encuentra, intentar averiguar qué le pasa. Si es capaz de hablarte, decir lo que le pasa, pues a lo mejor necesita ayuda. Llamaríamos al 112 y le diríamos las circunstancias que estamos y continuaremos con las indicaciones del 112. Si vemos que no responde y estamos solos, habría que gritar pidiendo ayuda. Como veremos más adelante, si estamos en un sitio que sabemos que tenemos un desfibrilador semiautomático y esa situación se ha producido delante nuestra, deberíamos ir rápidamente a buscar desfibrilador semiautomático antes de empezar la maniobra de RCP. Después, valoramos a la víctima, si no responde, vemos si manteniendo la vía aérea, tiene o no tiene respiración. Vemos si el tórax, digamos que si se le inflan las costillas o no. ¿Vale? Imaginaros que está en parada cardiorrespiratoria, ni le late el corazón después de 10 segundos, ni nada. Si estuviera más o menos en condiciones o normal, lo pondríamos en posición lateral de seguridad. Pero hay que intentar no confundir con algo normal con una respiración entrecortada y digamos de boqueadas que sean ruidosas y irregulares, porque eso puede ser la antesala de la antesala de una parada cardiorrespiratoria peor
o que haya tenido ya esa parada y se esté produciendo eso. En este caso, si no estamos seguros, empezaríamos con el RCP. Entonces, una vez que se ha evaluado la emergencia y que vemos que la persona no está en parada cardiorrespiratoria, llamaré. Primero lo que haríamos sería llamar al 112 o, como he dicho anteriormente, buscar un DEA o un DESA, que la sigla es lo mismo, ¿vale? Se puede decir de las dos maneras. Alertamos al 112 y una vez el 112 nos diga lo que tenemos que hacer, empezaremos con la reanimación cardiopulmonar. Para ello nos pondríamos perpendicular a la víctima, la víctima la tendríamos de colocar de cúbito supino, deberíamos hacer la maniobra frente-mentón para abrirle las vías aéreas y con el talón de la mano y las manos entrelazadas y en una posición de codos extendidos, tal y como vienen en las imágenes, intentaríamos hundir su tórax unos 5 o 6 centímetros, dejando siempre, una vez que se produzca el hundimiento del tórax, siempre dejando que vuelva a recuperar la posición inicial. ¿Dónde tengo que colocar el talón de la mano? Tenemos que buscar lo que se llama el apéndice sifoide, que es, digamos, el apéndice final que está en el esternón. Ahí hay una zona que es relativamente fácil de hundir y ahí es donde haríamos las compresiones. ¿Cuántas compresiones tengo que hacer? Si estoy solo, voy a hacer 30 compresiones y 2 insuflaciones, a un ritmo de entre 100 y 120 compresiones por minuto, y lo que daría sería más o menos una insuflación digamos, cada 6 segundos aproximadamente, ¿vale? Entonces seguiríamos haciendo esto hasta que nos cansásemos. Si estamos solos, hasta que nos cansásemos, hasta que llegase la ayuda. Una vez que tengamos el DESA, si tenemos el DESA, conectaremos el DESA a esa persona y iremos viendo de lo que nos va informando el aparato, porque el DESA lo que hace es darle una descarga en función del control de sus constantes vitales. ¿Vale? Eso es en resumidas cuentas lo que hay que hacer. Básicamente lo que hay que hacer es analizar si esa persona necesita una renovación cardiopulmonar y hacerle 30 masas cardíacos o 2 insuflaciones si estamos solos. Si estamos acompañados sería hacerle 15 masas cardíacos y 2 insuflaciones. Hay que continuar la resucitación hasta que llegue la ayuda cualificada. Si estamos con 2 personas, tendríamos que empezar el masaje cardíaco nosotros mucho antes, mientras esa persona va por el desfibrilador. ¿Vale? Todo esto ha sido muy resumido, debéis de leer los apuntes adecuadamente y preguntar las dudas por la plataforma educativa que hemos seleccionado para ello. ¿Qué y qué no se debe hacer en la RCP básica? Bueno, ahí tenéis un cuadro en verde y en rojo donde os dice lo que hay que, un poco de resumen, lo que ya he estado explicando anteriormente. Se debe hacer entre 100 y 120, comprimir a 5 centímetros, se puede comprimir un poquito más porque habla de 2 pulgadas, 2 pulgadas es menos de 5 centímetros, entonces son 5, no 5 o 6, quizás estoy yo equivocado con las recomendaciones de 2010, estas son las de 2015. Permitir una descompresión torácica, eso quiere decir que cada vez que se hace la compresión tenemos que dejar que vuelva el pecho otra vez a su posición. Eso también va a hacer un efecto fuelle, o sea, como si fuera un efecto fuelle acordeón, y va a permitir la entrada de aire por las vías aéreas casi sin tener que hacer las insuflaciones, debido al cambio de diferencia de presiones por la aplicación de los masajes cardíacos. Reducimos al mínimo las pausas de las compresiones, como se ha visto, bueno, son de 100 a 120 por minuto, hay que ir bastante deprisa y hay que ventilar adecuadamente cada 30 compresiones, ¿vale? Viendo que la ventilación dure un segundo. ¿Qué no tenemos que hacer? No tenemos que ir lento en los masajes, no hay que ser superior, no hay que llegar a 6 centímetros, 2,4 pulgadas, yo estaba equivocado de lo que he dicho anteriormente, me retracto de lo que he dicho, son 5 centímetros, aunque es muy complicado saber si estamos haciéndolo bien, por eso eso requiere entrenamiento y existen los maniquíes de entrenamiento que tenemos en el IES. Si volvemos a tiempo haremos prácticas sobre ello. No hay que apoyarse en el pecho entre compresiones porque eso evitaría que se descomprimiera el pecho y evitaría que el efecto fuelle para la entrada de aire. No hay que interrumpir las compresiones durante más de 10 segundos. Si estoy solo me voy a tener que cansar muchísimo porque eso cansa y
si descanso son menos de 10 segundos y no proporciona demasiada ventilación, ¿vale? Simplemente tenemos que ver que es mejor que se infle un poco el pecho. Esto se resume de la RCP de alta calidad y ahí tenemos un cuadro que lo que se hace con adultos y adolescentes, lo que se hace con niños entre un año de edad y la pubertad y lo que sería con lactantes. Hay poca diferencia en lo que se hace con uno y con otro. Lo que hay que tener es mucho cuidado con los niños de no, digamos, hundir demasiado el pecho. O sea que si es suficiente con una mano, lo haríamos con una mano. En los lactantes hay que utilizar quizás los dos dedos justo por debajo de la línea de los pezones y se hace una maniobra que se llama, se hacen las ventilaciones buco-nariz, o sea, se intenta coger la nariz y la boca del niño a la hora de hacer las insuflaciones para que entre el aire en mejores condiciones y poco más. ¿Vale? Ahí hace una diferencia entre, bueno, poco más no, hace una diferencia entre si es presenciado el colapso o si no es presenciado. En esa diferencia va a estar de que si yo no lo presencio, no sé cuánto tiempo lleva esa persona con ese colapso, por lo tanto lo primero que voy a hacer es ir a por si no lo presencio, perdón, lo primero que hago es el RCP y después voy por el DESA y si lo presencio lo primero que tengo que traer es el DESA, porque el DESA, el desfibrilador, es el que puede hacer que mi corazón empiece a funcionar otra vez de nuevo con cordura o con equilibrio, que se contraigan las fibras del corazón de manera adecuada y perfusionen con sangre mis tejidos y de ahí vuelvo otra vez la vida. Bueno, pues esto es el fin de la diapositiva. Y como recordatorio final, acordaros, primero reconozco y activo el sistema de emergencia para que mientras yo estoy haciendo ese RCP de calidad o esos primeros auxilios, o están yendo a buscar al DESA o yo he ido a buscar al DESA, está viniendo los servicios de emergencia. Una vez que tenga ya el DESA, ya hago una desfibrilación rápida y cuando lleguen los servicios de emergencia ya lo dejo en manos de ellos. Y ellos van a seguir los que van a seguir la cadena de supervivencia.